Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 27. Lucas 17, 1 a capítulo 19, 27. En este bloque que tenemos en la lectura sugerida para nuestro devocional del día de hoy, tenemos tres parábolas. Bueno, son muchos temas los que este bloque nos está planteando. El Señor está camino a Jerusalén, como nos lo quiso eh, compartir Lucas el evangelista. Y en ese camino a Jerusalén, pues tiene encuentros con diferentes personas. Él está llevando el evangelio y llevar el evangelio, pues tiene diferentes situaciones, ¿sí? Muchas circunstancias. Y pues en las interacciones que tiene, él siempre está dando una enseñanza. Hemos hablado mucho de las parábolas como un medio pedagógico que usaba el Señor para dar a conocer principios del reino de los cielos. Ahorita vamos a hablar algo en una de las parábolas del reino de los cielos. Bueno, la primera parábola que encontramos está en el capítulo 18. Espero que usted pueda seguir toda la lectura, pero por el tiempo, pues me debo centrar en algo puntual. El capítulo 18 nos plantea una parábola. Acordémonos que las parábolas son enseñanzas que surgen en situaciones cotidianas, ¿sí? Es la idea de coger una situación cotidiana y compararla con un principio del reino de los cielos. La idea, bueno, el mismo Señor habla de que las parábolas tienen, entre otros propósitos, es como llamar la atención de los que lo escuchan, los que quieren ir un poco más allá, seguramente iban a buscar la explicación, iban a acercarse al Señor para que les diera claridad, y los que simplemente eran de aquellos que oyen y olvidan, pues iba a pasar inadvertido este mensaje. En esta parábola, y las parábolas también siempre plantean una enseñanza, un principio, y generalmente pues lo explican antes de. En el capítulo 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces póngale mucho cuidado, que aquí claramente este mensaje nos está diciendo cuál es el propósito, ¿sí? Hay parábolas un poquito más complejas, hay otras que de entrada nos dice, con esta ilustración les quiero enseñar un principio. Y hay un principio en el reino de los cielos que es orar siempre y no desmayar. Y yo creo que esta parábola pues iba a trascender los tiempos en que en tiempos como los de hoy, que somos un poco más impacientes, que nos cuesta mucho más vivir los procesos, que estamos en un tiempo de inmediatez, donde todo lo queremos aquí y ahora. Hay una impaciencia, ¿sí? Y donde fácilmente nos saturamos, ¿sí? Es muy triste, pero fácilmente nos saturamos de cualquier cosa. Como que cuando pasa la emoción de lo que iniciamos, todo inicio genera cierta emoción y expectativa. Todo inicio en cualquier área de nuestra vida genera una emoción y expectativa. Pero parece que entrar en la cotidianidad y en las rutinas nos agota y nos hace cogerle eh, pereza, artera a las cosas que hemos iniciado. Pero pues la vida implica hábitos, la vida implica de verdad rutinas, eso es la vida. Nosotros somos los que le damos tonos diferentes a las rutinas, pero la vida implica rutinas y disciplinas en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí dice algo, orar siempre y no desmayar. Pablo también le escribe a los tesalonicenses y en
versículos finales dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que está diciendo el Señor, orar siempre. La oración debe ser parte, como decía Adán con Eva, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. La oración debe ser el hábito por excelencia del cristiano. El cristiano debe aprender a orar en todo tiempo, ¿sí? En momentos de soledad con el Señor, pero en cada vez que sale, que entra, que vuelve, en tanto está haciendo sus cosas. Eso hace parte de la comunión y de esa comunicación permanente y esa intimidad que se tiene con el Señor. ¿Cómo dice la parábola? Dice, había una ciudad, en una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, estamos partiendo de un hombre que era juez, pero que no necesariamente actuaba con la justicia divina. Y dice que también había allí una viuda, la cual venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Bueno, según la misma Biblia nos cuenta, las viudas tenían un problema y es que generalmente se quedaban eh, sin un sustento. Eran esas otras épocas a las nuestras y las viudas dependían 100% de las labores de su esposo, hablando de la parte económica. Ellas tenían la labor doméstica de los hijos, del mantenimiento de la casa, y el sustento generalmente lo traían los varones. Así que cuando una mujer quedaba viuda, entre otras cosas pasaba que las deudas que tuviera el marido iban a cobrárselas a ellas. ¿Sí? Entonces hay historias en la Biblia donde las viudas quedaban, además de perder a su esposo, quedaban en una condición económica muy difícil porque los acreedores venían a quitárselo todo y a veces de manera abusiva. O sea, no solo les cobraban lo que el marido les debía, sino que abusaban y les cobraban un poco más. Esta mujer entonces, imagínense la condición en la que se encuentra y seguramente tenía hijos. Viene el juez y le pide, hazme justicia de mi adversario, porque pues los acreedores se convertían en un adversario. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardan en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos aquí entonces cómo eh, el Señor aclara, este es un juez injusto. Y si este juez injusto, solo porque le agotan la paciencia, solo por la insistencia de esta mujer, por la perseverancia en la mujer, es que son palabras que la Biblia nos exhorta bastante y a nosotros nos cuesta. Ese perseverar es una expresión bíblica y nos cuesta mucho, porque, bueno, habían dicho las abuelas que decía, la constancia, creo que dice así, alcanza lo que la dicha no nos da. ¿Sí? O sea, no es de ilusiones, es de perseverancia, es de insistir, de permanecer. La Biblia también nos habla de permanecer. Son palabras que nos cuestan mucho y más en estos tiempos donde todo es casi desechable, donde lo que no nos gusta lo dejamos, lo que no funciona lo dejamos, lo que se daña lo tiramos, donde todo, absolutamente todo, tiene esa imagen de que se puede renovar, ¿sí? O sea, de que se puede cambiar más bien. Entonces la perseverancia es insistir en algo incluso que no ha funcionado, pero que sabemos que debe funcionar, que lo tenemos que hacer funcionar, es nuestro deber. Entonces este hombre pues en su impaciencia dice, no, esta mujer perseveró tanto y me tiene cansado que le voy a hacer justicia. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy mucho más que ese juez injusto. Yo soy el padre que ama a sus hijos, ¿sí? Yo soy el padre que puede hacer justicia a sus escogidos y dice que claman a mí día y noche. Se tardan en responderles y el punto que yo les he dicho mucho, el Señor no tiene afán, ¿sí? Para el Señor nunca hay tardanza en nada porque Él, por ejemplo, dijo,
hace 2000 años, aquí yo vengo pronto y pues seguimos esperándolo. Él tiene otra dimensión del tiempo, pero, pero Él tiene la certeza de que tarde que temprano Él nos va a dar una respuesta. ¿Sí? Dice, Él dará respuesta a aquellos que claman día y noche. Entonces pónganle cuidado. Si la enseñanza dice que Él le responderá y no se tardará quien clama día y noche, ese puede ser una situación por la cual no hallamos la respuesta del Señor, pues nos tocó empezar a clamar día y noche. Hay situaciones que simplemente no podemos abandonar, hay situaciones por las cuales simplemente no podemos decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pues sí, que sea lo que Dios quiera, pero es que si las situaciones se dan contrarias a nuestra necesidad, pues nos va a afectar. Y con toda libertad, pues, por ejemplo, usted quiere restaurar su matrimonio, pues no puede decir simplemente que sea lo que Dios quiera. Es como el deber ser de las cosas, que es donde deben estar las cosas. Bueno, Señor, te voy a clamar día y noche que hagas un milagro, que hagas muchos milagros en esta situación. Tengo a mis hijos perdidos. Simplemente no puedo decir, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras, haz tu voluntad. Sí, pero pues ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos perdidos? Entonces clamemos día y noche que el Señor obrará y actuará. Es la oración y eso es lo que le está diciendo. Tenemos una necesidad de orar siempre y la otra parte, no desmayar. Como le decía el Señor a Josué, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes en la oración. Y hay un efecto que yo sé que ustedes no entienden sobre la oración. La oración, cada vez que oramos de verdad, de todo corazón, nos fortalece. La situación puede seguir igual, pero nos da una fortaleza. Es como si la oración nos diera un impacto de oxígeno que nos vuelve a renovar y que nos da un impulso. Ahora, la siguiente parábola, que está seguida en el versículo 9, también dice cuál es el propósito de esta siguiente parábola. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, en la primera dice, hay que orar siempre y no desmayar. En la segunda, y dice, vuelvo a tenerlo, a traerlo al tema, día y noche. Y la otra dice, lastimosamente hay unos que confían en sí mismos y menosprecian a los demás, lo que hemos mencionado muchas veces como esa superioridad moral, ¿sí? Donde creo que soy más espiritual, donde creo que soy más inteligente, donde creo que hago mejor las cosas que los demás, ¿sí? Eso es un engaño, un peligro, porque no olvidemos que la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez, que antes del tropiezo viene la soberbia. Entonces, si hay una actitud que nosotros tenemos que mantener y cuidar siempre es la humildad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es gracias al Señor, ojo y oído, y a otras personas. Y eso lo tenemos que reconocer. Nosotros no somos supermanes, no somos superhéroes, no somos eh, que todo es por nosotros, no. Todo se lo debemos al Señor y humildemente reconocer que también a otras personas. Hay muchas cosas en nuestra vida que si no fuera también por otras personas, claro, entendemos que el Señor ha movido corazones, entendemos que el Señor ha facilitado, entendemos que el Señor ha abierto puertas, entendemos que el Señor ha dado bendición, ha dispuesto muchas cosas, pero yo tengo que reconocer humildemente lo que otros hacen y que mi vida sin eso que los otros hacen sería muy difícil, sería más complicada. Entonces, dice acá, hay dos personajes y había uno con superioridad moral y pónganle cuidado, ambos suben al templo, ¿sí? El que confiaba en sí mismo y el que menosprecia a los demás y alguien que se consideraba indigno. Ojo, es más plausible delante del Señor el que se considera indigno porque la humildad abre la puerta, sin duda alguna, a ver al Señor. Los de limpio corazón, dice la Biblia, verán al Señor. Los humildes podrán tener y acercarse al Señor. Así dice la Biblia. Dios al altivo lo mira de lejos,
pero al humilde lo acerca. Por eso, ser altivo y soberbio es una completa estupidez, es una idiotez, porque creyéndonos estar cerca del Señor, lo único que estamos haciendo es alejarnos del Señor. Y oído, la humildad no es solo decir, todo me lo da el Señor. Es que yo soy la niña de los ojos del Señor. Es que yo soy el mejor hijo del Señor. Es que yo soy el premio mayor del Señor. ¿Sí? Porque la humildad no es solo respecto al Señor. La humildad se proyecta también con los demás. Porque si yo reconozco que todo proviene del Señor, también humildemente reconozco que el Señor se sirve de otros. ¿Sí? Entonces, estos dos que hacían, dice que suben al templo, uno era fariseo, el otro era publicano, o sea, uno calificaba como mejor persona el fariseo, un hombre religioso, apartado, consagrado, y un publicano que era tenido en cuenta como la escoria espiritual de la época, porque era un ladrón, era un abusivo, y ellos, de hecho, publicano era sinónimo de pecador, directamente. O sea, eran, tenían tan mala imagen que decir publicano era lo mismo de decir un pecador. El fariseo, dice el versículo hombre, puesto en pie, y esto es muy tenaz porque dice, oraba consigo mismo de esta manera. Y aquí ya la Biblia nos está advirtiendo y el Señor dice, oraba consigo mismo, o sea, oraba, estaba en el templo, abría su boca, se supone que estaba delante del Señor, pero la verdad oraba consigo mismo y mire la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se compara altivamente con el publicano que estaba a su lado. Y le dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y por el otro lado nos pone en paralelo al publicano. ¿Cómo oraba el publicano? Lejos, porque no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí hay dos actitudes, ambos van delante del Señor, pero uno va con esa superioridad, es mejor, cumple los mandamientos, Él es el más obediente, Él es el más espiritual, Él es el que todo lo sabe, Él es el que tiene el discernimiento, no hay nadie como Él, y le dice algo así como, gracias te doy por mí, ¿sí? Algo así como, te felicito por mí, ¿sí? Yo soy el mejor hijo, yo soy muy radical, ¿sí? Mire, si usted tiene virtud alguna, si usted tiene algo bueno y reconoce que usted tiene fe y que su medida de fe puede ser un poco alta, y es más, usted puede reconocer que su medida de fe es un poco más alta que los demás, la verdadera fe, la verdadera devoción, la verdadera virtud está ligada a la humildad. Porque según Gálatas 5, el fruto del Espíritu dice el fruto, ¿sí? El fruto. Bueno, sobre eso se discute mucho, pero el fruto, no dice los frutos. O sea que esas características que describe, 9 características, que describe Gálatas 5, 22 y 23, cuando nos dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad, fe. O sea, todo este fruto tiene que ser evidencia de una vida en el Espíritu. Humildad, humildad, ¿sí? Y la humildad, les decía, no es solo delante del Señor. La humildad sí se evidencia como el amor, como el gozo, como la paz, como la paciencia. O sea, nadie puede decir que ama mucho, pero es impaciente. Nadie puede decir, ah, yo vivo en el gozo de la salvación, pero es un altivo. Todo esto se manifiesta en un solo paquete como consecuencia de entender que todo proviene de las manos del Señor. ¿Qué hacía el publicano? Se creía hasta indigno de estar cerca. Lo que el Señor también le decía a los fariseos es que aman las primeras filas, aman que los vean en las calles haciendo largas oraciones, aman que digan qué espirituales son los fariseos. Eso era. O sea, el que verdaderamente es espiritual no necesita que nadie se lo diga.
El que verdaderamente es espiritual no necesita que nadie lo evidencie, no necesita que nadie se lo reconozca. Él lo es y punto. Es como el que verdaderamente es fuerte, no tiene que estar diciendo que es fuerte. Es como el que verdaderamente es inteligente, no tiene que estar diciendo soy muy inteligente. El que verdaderamente es algo, no lo tiene que reforzar con sus palabras ni con imposiciones, simplemente lo es. Simplemente lo es. Es el Señor a través de mí, eso es lo que tiene sentido. Es el Señor que ame a través de mí. Y este publicano se sentía tan indigno que decía, por favor, solo te pido que seas propicio a mí, que soy un pecador. Y, y el mismo final de la parábola nos dice cuál es la actitud correcta. La actitud correcta es creerme mejor y confiar en mí mismo y menospreciar a los demás. O la actitud correcta es decirle, Señor, yo no me puedo comparar con nadie. Yo no te puedo decir gracias porque soy mejor que otros. Yo no te puedo decir gracias porque oro más que otros, porque yo nunca falto a la iglesia. Gracias porque yo sí cumplo todo lo que me dicen. Muchos aparentemente pueden creer que obedecen y que cumplen los principios bíblicos, pero lo están haciendo por sí mismos, por quedar bien, por mostrarse que son espirituales. Pero no nos dejemos engañar, el Señor ve todo, el Señor está viendo el corazón. Entonces usted puede decir, no sé, estar en su iglesia y poner una cara de devoción y mover las manos como con cierta, no sé, cualidad, y alabar y hacer danzas exóticas delante del Señor, y puede decir, ay Dios mío, nadie te alaba como yo. Pues el Señor lo está viendo, todo lo está viendo. Como puede haber alguien parado en un rincón de la iglesia que ni sabe cantar, ni sabe las canciones, pero está conectado con el Señor. El punto es que Él siempre está viendo en nuestro corazón y eso es lo que tenemos que cuidar para lo que los demás nos ven. Ahora, todo lo que hacemos en secreto, dice el Señor lo recompensará en público. Entonces, esta parábola es muy tenaz porque su entorno era de muchos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, y de unos pocos que se sentían tan indignos que ni siquiera eran capaces de levantar la mirada. Y la última parábola está en el capítulo 19, en el versículo 11, y tiene que ver con em, la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y pues por el tiempo, simplemente esta parábola se asocia mucho a la parábola de los talentos. ¿En qué sentido? Cuando la Biblia habla de talentos, no está hablando de habilidades, sino de, son medidas monetarias. El talento equivale a 6.000 denarios y un denario equivale al salario de un día. O sea que un talento es una medida monetaria que equivale a 6.000 salarios diarios, ¿sí? En este caso, también nos está usando unas medidas monetarias que es el dracma y la mina. Una mina equivale a 100 dracmas y cada dracma equivale también a un denario, o sea, que una mina equivale al salario de 100 días, ¿sí? Entonces, esta es muy similar, tiene connotaciones muy similares a la parábola de los talentos, pero aquí hay un adicional y se los digo rápidamente. Dice que había un rey que se fue a tomar posesión de otro reino y les dijo, mientras tanto, acá le voy a dar a 10 de mis siervos. Aquí aparecen en escena dos tipos de personas, siervos de este rey, pero también personas que lo despreciaban, ¿sí? Había personas que lo aborrecían, dice así, o sea, había dentro de su reino siervos que lo amaban y le servían, pero también personas que lo despreciaban a ese rey. Esto es muy tenaz. A los siervos les entregó unos recursos, a cada uno le dio el salario de 100 días. Creo que es un dinero, con algo se puede hacer con eso. Y estas personas que lo despreciaban, ahora el Señor no le dio recursos a los que lo despreciaban, se lo dio a sus siervos y les dijo, negocien mientras yo vengo. Yo les he explicado que la palabra negociar viene de negar el ocio, o sea productivo. Negar el ocio es produzca, sea productivo, haga algo con los recursos que ponen en sus manos. Eso es negociar, ¿sí? Ahora,
Cuando él les dice, vayan y negocien mientras yo vengo, detrás de él también se fueron esas personas que lo despreciaban y le dijeron, no te queremos, o sea, vete y no vuelvas. Ok, pero el Señor vuelve. ¿Sí? Entonces, mientras el Señor no está, mientras este rey no está, tenemos estos dos tipos de personas. Los siervos que deben trabajar con esos recursos y los que lo menosprecian y no quieren que vuelva. Esto es muy tenaz porque sí muestra el tiempo de hoy. Ahora, acordémonos que el reino de los cielos que trajo Cristo en su primera venida es un reino personal, individual y particular. O sea, cada uno de nosotros se convierte en un pequeño reino. Él reina en este tiempo, es el tiempo en el que estamos a través del creyente. Pero en su segunda venida, el Señor establecerá su reino ya no solo de manera individual, sino pleno en toda la creación. Entonces, estos están despreciando ese reino personal, individual y particular, y los siervos fueron dotados para mantenerse en ese reino. Pero dice que algunos siervos obraron con negligencia, con miedo, con pereza y escondieron ese recurso. No negociaron, no negaron el ocio con esos recursos por, como les dije, miedo, pereza, negligencia, desconocimiento, y no lo hicieron. Pero va a volver este rey y va a llamar a cuentas a sus siervos para decirles, ¿qué hiciste con los recursos que te di? No, me dio pereza, es que primero, no, es que trabajé mucho y justo cuando me pensioné se me dio la oportunidad de otras cosas, entonces, pues cuando me pensioné tampoco te pude servir, es que me tocó una época de mucho trabajo, es que me tocó una época donde había que producir mucho, donde había que tener muchas cosas para vivir bien. Entonces puede sacar todas las excusas como estos, pero había que hacer algo con esos recursos. Otros dicen, tú me diste una mina, que son 100 denarios o 100 dracmas, aquí está multiplicada. Y le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿sí? Pero aquellos que lo despreciaron, va a decir al final en el 27, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y eso hace referencia al final del siglo, como lo describe la Biblia, cuando el Señor va a distinguir entre los carneros, sí, los cabros y los corderos, cuando el Señor va a distinguir entre la cizaña y el trigo, aquí va a distinguir entre los siervos y aquellos enemigos de él. El día del final todo saldrá a la luz y el Señor claramente distinguirá, separará y cada uno tendrá un destino final diferente. Unos a su diestra, otros a su izquierda, y cada uno recibirá de acuerdo a la actitud que tuvo. Esta parábola se refiere al reino de los cielos que volverá, pero que mientras tanto tenemos unas responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer con esa mina o con ese talento que el Señor nos dio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con ese recurso que el Señor nos entregó? O sí, no, aunque yo no creo que los que estemos aquí madrugando a buscar al Señor seamos de aquellos que no queremos que Él venga y reine en medio de nosotros. Pero tenemos que evaluar primero, reconociendo qué nos dio el Señor y qué debemos hacer con ese recurso. Ese recurso es espiritual, ese recurso es intelectual, emocional, es físico, es material. ¿Qué estamos haciendo con aquello que Él puso en nuestras manos para glorificarlo? Y que cuando Él venga, diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Estamos cumpliendo la misión del reino de Dios y su justicia. Estamos haciendo lo que lo glorifique al ojo, que vuelvo a la parábola anterior. Muchas veces podemos cruzar la línea de su gloria con nuestra gloria. Y muchos pueden, entre comillas, estar trabajando para el reino de los cielos, pero lo único que podemos estar alimentando equivocadamente es nuestro propio ego, orgullo y satisfacción moral. Esto no se puede hacer solo por una satisfacción moral. Esto se tiene que hacer por la gloria del Señor, porque Isaías 43:7 dice,
Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los hice y los formé. Es la gloria del Señor lo que tiene que sobresalir en todo lo que hacemos. No es nuestra elocuencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra experiencia, no es nuestra fidelidad, no es nuestras capacidades. Es su gloria, su gloria. No podemos robarle su gloria. Que Él manifieste su gloria en aquel que desea glorificarle. Y en esta mañana entonces, Señor, es mucho. De verdad que cada parábola, Padre, tiene mucho que dejarnos, pero queremos quedarnos con esto. Arraiga en nuestro corazón tu palabra para entender que debemos orar día y noche, y no podemos desmayar hasta que haya una respuesta, hasta que nos digas no definitivamente, o hasta que nos digas sí y obres. Pero también necesitamos trabajar en nuestra humildad. Y si bien tú nos has preparado, nos has capacitado, nos has hecho mejores personas, sigue siendo algo que recibimos, no proviene de nosotros mismos. Y aquel que más se le da, más se le exige. Y aquel que más ha recibido, más humilde debe ser. Y aquel que es puesto en lugares de mayor eh, preeminencia o privilegio, más humildes y postrados delante de ti y aún delante de los hombres. Y permítenos entender que tú vas a volver y que vas a pedir cuentas y que anhelamos ser llamados siervos fieles. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos inteligencia para mantenernos firmes delante de ti por tu espíritu y en tu palabra. Bendecimos este día, bendecimos tu santo nombre, Señor, y agradecemos que hayas permitido que nuestro espíritu esté en nosotros para vivir. Entonces te pedimos que vivamos para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.